Bendiciones, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Gracias al Padre Celestial que nos regala una mañana gloriosa, un nuevo despertar, un nuevo amanecer, bajo su bendición y su favor. Hoy quiero continuar con el tema de la edición anterior. El tema es el Pacto Renovado, parte 2. Vamos a tomar la lectura en Deuteronomio capítulo 10, verso 12 en adelante. Y hoy vamos a reforzar algunos aspectos relacionados a lo que eran los pactos en el Antiguo Testamento y que tienen que ver mucho con la verdad revelada a través de esta palabra en Deuteronomio capítulo 10. Vamos a leer. Dice el verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. De Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan, vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto. Ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo. Padre, en el nombre de Jesucristo presentamos nuestras vidas, Rey del cielo, delante de ti una vez más, y declaramos que tu presencia está con nosotros, trayendo tiempos de refrigerio a nuestra vida, trayendo una palabra, Señor, fresca y renovada, una palabra que llegue a nuestro corazón y establezca tus principios eternos en nuestra vida. Gracias, Rey del cielo, por amarnos. Permítenos hoy conocer un poco más acerca de ti, que sea tu espíritu hablando a nuestro espíritu para poder entender tu palabra, Señor, conforme tú la envías. A tu nombre sea siempre la gloria, la honra, el poder y la majestad. Amén y amén. Muy bien. En la edición anterior hablamos acerca de el Pacto Renovado, parte 1, y tocamos algunos tópicos con relación a lo que es un pacto y cómo se dio. Hoy yo quiero enfocarme un poquito más en la palabra pacto. Vamos a estudiar lo que es un pacto, la naturaleza de un pacto, los tipos de pactos que existen, para tener una idea mucho más amplia y entender a plenitud lo que realmente el Señor nos quiso decir cuando en Deuteronomio capítulo 10 nos expresa acerca del pacto renovado y lo que Dios exige con relación a los pactos. Muy bien, un pacto es un acuerdo, un convenio. También se lo conoce como un decreto invariable. Viene del hebreo berit, que significa también inclusive testamento. Aparece 280 veces en la Biblia del Antiguo Testamento específicamente. En el Nuevo Testamento también aparece, pero enfocado al nuevo pacto que hoy la humanidad puede tener o acceder a través de Jesucristo como el mediador de este nuevo pacto. Entonces, un pacto
es un convenio, un acuerdo, un decreto invariable, o sea, no va a cambiar, va a permanecer estable. Por eso es que los pactos con el Dios viviente son eternos o permanecen de acuerdo a la naturaleza del pacto. Vamos a ver la naturaleza de los pactos. Podríamos decir que todo pacto incluye a dos o más partes. En este caso, Jehová Dios, uno, pueblo de Israel o la iglesia del Señor es la otra. También puede haber pactos unilaterales y bilaterales. Los pactos unilaterales quiere decir que solo hay una parte involucrada en responsabilidades a cumplir de acuerdo a los términos establecidos en el pacto. Por decir, una de las partes es el que establece todas las normativas y los demás tienen que estar sujetos a esas normativas que se establecen o los términos que se establecen para ser cumplidos. En el caso de los pactos bilaterales, en las que ambas partes tenían términos por cumplir. Por decir, Dios establece sus leyes, sus normas, su decálogo, sus mandatos, e Israel tenía el compromiso y el deber de cumplir aquellos pactos establecidos por Dios. Ese era el acuerdo. Dios entregaba sus leyes, el Eterno daba sus mandatos y el pueblo estaba en el deber de obedecer y de cumplir cada uno de los mandatos que el Señor entregó en este pacto. Muy bien, entonces dentro de esta naturaleza de lo que es un pacto, se dan 5 parámetros para que un pacto se efectúe de una manera adecuada. Número 1, se identifican a las partes involucradas. En este caso, vuelvo a repetir, Yahweh el Elohim, Israel su pueblo. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, hoy sería su iglesia amada, la que fue redimida por la sangre del Cordero, la que sería o estaría involucrada en este pacto. Yahweh e Israel, Yahweh y la iglesia hoy. Número 2, se establece un valor de la parte dominante sobre la base de los actos relacionados con este pacto. O sea, se establece un historial o un prólogo de contenidos que son los que determinan más adelante la naturaleza misma de este pacto. Número 3, se escriben o se establecen las condiciones del acuerdo o los contenidos. En este caso, las condiciones del acuerdo serían sus mandatos y el pueblo tiene que cumplirlos. Ese es el acuerdo, esas son las condicionantes. También se establece dentro de un pacto lo que es la recompensa y lo que es el castigo. En el caso del fiel cumplimiento del pacto hay recompensas. En el caso de la violación o el incumplimiento del pacto hay castigo. Eso es lo que la Biblia llama en Deuteronomio capítulo 11, verso 27-28, las bendiciones o las maldiciones. Dice el verso 27 del capítulo 11 de Deuteronomio, las bendiciones, si oímos, cumplimos, ponemos por obra la palabra de Dios, y las maldiciones, si no oímos, no cumplimos o no guardamos su palabra y no ponemos por obra lo que Él ha mandado o establecido. Capítulo 30 del mismo libro de Deuteronomio, versículos 19 y 20, donde dice el Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar
o de entregar. Entonces Deuteronomio capítulo 30, versos 19 y 20 establece claramente cuál sería la recompensa y cuál sería el castigo. La recompensa sería la bendición, el castigo sería la maldición. Dentro de la bendición tenemos salud, bienestar, prosperidad, el cumplimiento de todas las promesas que ya habíamos hablado, son más de 8,000 promesas. Todas esas promesas estarían operando a nuestro favor. En el caso de la maldición, como dice Deuteronomio capítulo 28, se estarían manifestando diversos tipos de enfermedad, destrucción y muerte, que es la consecuencia del haberse apartado del Señor. O sea, la maldición viene como consecuencia de haberse apartado de Dios. Bendición viene de bien decir o de bien hablar. Maldición viene de mal decir, de mal hablar. Como dice Deuteronomio 30, 19 y 20, el Señor ha puesto al hombre entre la vida y la muerte, y el hombre tiene que escoger entre esas dos alternativas. Y le recomienda, según el verso 20, que escoja la vida, para que no solo viva él, sino también su descendencia, para que viva también sus escogidos, en este caso sus elegidos, para que también sean prolongados los días. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo, si nosotros somos obedientes al Señor, guardamos su palabra, sus mandamientos, como recompensa viviremos mucho tiempo y en plenitud de salud. Como recompensa, nuestra descendencia también recibirá una herencia de bendición y de favor de parte del Dios viviente para ellos. Es glorioso, es extraordinario esta palabra que el Señor nos pone de manifiesto, y queda a criterio de cada uno de nosotros poder elegir qué es lo que vamos a hacer y qué vamos a escoger. Muy bien. Número 5. Por último, se formula una especie de documento que en este caso vendrían a ser aquellas dos tablas de piedra donde estaban escritos por el dedo de Dios los 10 mandamientos. Ese vendría a ser, en este caso, la copia del acuerdo. O sea, la representación tangible de que hay un acuerdo. Sería en este caso una evidencia o una señal de que hay un acuerdo entre dos personas, y ese elemento es el testigo fiel de que existe un acuerdo, en este caso entre el Dios viviente Yahweh, el Elohim, e Israel. O sea, las dos tablas de piedra con los 10 mandamientos sería en este caso la prueba testimonial de que hay un acuerdo, un pacto entre Dios e Israel, para que el Padre eterno sea Rey y Señor sobre Israel. Israel sea el pueblo escogido de Dios por voluntad del Eterno mismo. Métodos para ratificar un pacto. Para ratificar un pacto se establecen 7 principios, pero yo voy a tomar solo los más importantes. Número 1. Se invoca al eterno Elohim como testigo. Entonces, el Eterno hace un pacto con Israel y él invoca su propio nombre, o en su propio nombre él establece un pacto bajo un juramento, y él dice: yo soy testigo porque mi palabra es verdad. Es lo mismo que hizo con Abraham cuando le dijo: Abraham, de cierto te digo, juro por mí mismo, porque no hay otro más alto, otro más grande que él. Por lo tanto, yo juro por mí mismo de que te voy a bendecir, y que te bendeciré en gran manera, y que bendeciré a tu generación, y que las puertas del Hades o los enemigos espirituales jamás podrán prevalecer contra tu descendencia. Entonces, se establece un juramento. Dios es el testigo general de este pacto. Número 2. Se hace un juramento o una declaración profética. La palabra juramento viene del hebreo neder, y la palabra neder quiere decir que eso se va a cumplir
porque se va a cumplir. En una ocasión tuve la oportunidad en Quito de compartir con un hermano judío. Y yo le decía a él que si él podría venir a Puerto Viejo y compartir en algún momento una palabra. Y él me dice, sí puedo ir, pero no Neder. Yo le digo, ¿cómo no Neder? No entiendo. Y él me dice, Neder significa un juramento. Y quiere decir que juramos por el nombre de Yahweh nuestro Elohim. Y cuando hacemos una promesa o un juramento o una declaración en nombre de Yahweh nuestro Elohim, estamos obligados a cumplir con ese juramento. Estamos obligados a cumplirlo, porque es inviolable ese juramento, esa palabra. Entonces, Neder quiere decir juramento o declaración por la palabra, una declaración profética por la palabra, que se va a cumplir porque se va a cumplir. Por eso es que la Escritura dice que no hay declaración profética más segura o no hay palabra profética más segura que lo que está escrito. Porque lo que está escrito en la Biblia salió de la boca de Dios, de la boca del Eterno, de la boca del Padre. Y si salió de la boca del Padre, el Padre es el responsable por garantizar su palabra, lo que Él dijo. Entonces, si está escrito en la palabra de Dios, se va a cumplir, porque hay un neder, un juramento hecho en nombre del mismo Dios viviente, como dice aquí en el capítulo 10 que estamos hablando de Deuteronomio, donde dice que los juramentos se harán solamente en el nombre de Yahweh tu Elohim, no se harán en ningún otro nombre. Entonces, neder es el juramento delante del Dios viviente, y su palabra, la declaración profética más segura, es la declaración que el Padre ha hecho desde la eternidad para su pueblo y para la humanidad, y por lo tanto sus palabras se van a cumplir inapelablemente. Nosotros seremos testigos del cumplimiento de aquella palabra que el Dios viviente establece sobre nosotros y que están escritas o registradas en la Biblia. Glorioso. Número 3. Se establece una señal o un testimonio físico. Como decía, la señal o el testimonio físico, en este caso eran las 2 tablas de la ley, en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, la señal o el testimonio físico es la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Por eso es que dice Hebreos desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9, que el antiguo pacto era sombra y figura del nuevo pacto o de lo verdadero, y el verdadero es Yahshua HaMashiach. Entonces la Biblia dice que antes había que ofrecer sacrificios diarios, semanales, mensuales, anuales, pero ahora ya no hay que ofrecer más sacrificio, porque hubo un solo sacrificio de una sola vez y para siempre, el sacrificio de la sangre de Jesucristo cuando derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, cuando su cuerpo fue molido por el látigo romano con 39 azotes. Su cuerpo fue partido en todas partes y sangre se derramó de todas partes de su cuerpo. Entonces, esa es la señal evidente de que hay un pacto. Y la sangre de Jesucristo hoy es la señal del nuevo pacto. Por eso es que no hay salvación fuera de Jesucristo. No hay salvación fuera de Él. La única manera en que podamos los seres humanos ser salvos es a través de Él. No hay otro modo de ser salvo. No existe. Los hombres no pueden salvarse por sí mismos. No pueden salvarse por su riqueza o condición económica. No pueden salvarse por la posición que ocupan. No importa si sean autoridades presidenciales, gubernamentales o autoridades religiosas. Todos necesitamos recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador y hacer efectivo su sangre preciosa como señal redentiva del nuevo pacto. O sea, en este tiempo, la sangre de Jesucristo y su cuerpo partido
fue la señal y es la señal del nuevo pacto. Por eso Jesús dijo cuando cenó con sus discípulos: este pan representa mi cuerpo que por vosotros es partido, y esta copa o este jugo de la vid representa mi sangre que por vosotros es derramada. Cuando participamos del pan y participamos del jugo de la vid, entonces estamos teniendo parte con el Cristo viviente, y la obra redentiva del Cristo viviente hecha en todo su calvario empieza a ser parte de nuestra vida, porque hay un pacto. Cuando se celebra la cena del Señor, estamos celebrando el pacto que hemos adquirido con Jesucristo como mediador de este pacto delante del Dios viviente. Otra forma de ratificar un pacto es a través de la sal. Por eso dice Levítico capítulo 2, verso 11 al 13, que en toda ofrenda que tendría que presentarse de parte de Israel hacia el Señor, debía ir acompañada de sal, porque la sal es el pacto del Dios viviente. La sal representa la permanencia y la inmutabilidad de un pacto, o sea, no va a cambiar y ese pacto va a permanecer. Por eso es que Jesucristo en sus primeros discursos en los evangelios, Él dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y cuando expresa, ustedes son la sal de la tierra, mi iglesia es la sal de la tierra, quiere decir que el Eterno ratifica que tiene un pacto con nosotros. Yo a ustedes los he puesto como señal para ratificar que hay un pacto. Mi iglesia amada, redimida por la sangre del Cordero, está en la tierra. Y el hecho de permanecer en la tierra se evidencia que hay un pacto de Dios con la tierra, con la humanidad. Y que la señal de ese pacto o la ratificación de ese pacto es su pueblo, su iglesia. Por eso a la iglesia el Señor le llama: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois los que le dan sentido a la vida en la tierra. La iglesia es la representante del Dios viviente por causa de Jesucristo en la tierra. Y representamos ese pacto. Por eso el Señor nos dio al Espíritu Santo para que sea manifestado en nuestra vida una vez que Él ascendió. Por eso el mismo Jesucristo también dice: vosotros seréis ungidos o salados con fuego santo. O sea, seremos salados o ungidos por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios ratificará el pacto que tiene el Eterno con nosotros, su pueblo, con nosotros, su iglesia. Aleluya. Extraordinario. Cuando empezamos a profundizar en estos temas, realmente empezamos a entender lo que las Sagradas Escrituras nos quieren decir o nos indican. Y por último, se sellaba cada pacto. Los pactos son sellados con anillos. En el Antiguo Testamento se sellaba con anillos reales. Hoy se ha sellado con el nombre de Yahweh nuestro Elohim. Por eso es que cuando la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 14, verso 1, cuando se ve en la figura profética de una gran multitud redimida con vestiduras blancas, con arpas proféticas en sus manos para adorar al Rey de los Reyes, dice que todas esas personas que están allí tienen el sello del Dios viviente. Y el sello del Dios viviente es el nombre del que está sentado en el trono, Yahweh el Eterno. Y el nombre de el que está a la diestra del Padre, el Cordero Santo de Dios, Yeshua HaMashiach, el Rey, el soberano de todos. Entonces, el Señor sella cuando derrama su Espíritu sobre nuestra vida o hace real la manifestación de su Espíritu en nuestra vida. El Señor pone su nombre en nosotros. Por eso es que cuando la Biblia habla de sellos, no tiene nada que ver con microchip, no tiene nada que ver con ninguna cosas de esa naturaleza.
sino que el sello es el Espíritu del Dios viviente que entra a la iglesia, que entra sobre su pueblo y que ratifica, da testimonio de que ahora somos hijos de Dios, porque es el Espíritu Santo el que da testimonio, dice el libro de Romanos capítulo 8, de que realmente nosotros ahora somos hijos de Dios y estamos tomando un estilo de vida conforme al propósito divino. Aleluya, qué glorioso. Los pactos en la antigüedad eran de dos clases. Número uno, entre iguales, que quiere decir que son pactos entre personas que tienen la misma posición. Por decir, un rey de una nación hace pacto con rey de otra nación. Un sacerdote con otro sacerdote hacen un pacto. Quiere decir entre iguales, gente que ocupa la misma posición. Segundo, un pacto en donde la persona o una persona es mayor a la otra, donde se involucra a alguien que está en una posición más alta que otra. En el caso de Israel, el pacto o el tipo o la clase de pacto que se dio era el segundo, o sea, donde involucra a un señor más alto o a un rey y una persona común, parte del pueblo. Entonces, en este caso, cuando se da un pacto de esta naturaleza, las condiciones, los privilegios y las responsabilidades son establecidas directamente por el Señor. Aquí no hay bilateralidad, sino que hay unilateralidad. O sea, el Señor establece todas las condiciones y somete a esas condiciones todas las cosas impuestas dentro de este pacto o los términos vigentes asociados en este pacto y establece la obligación de cumplirlo. El Señor da sus mandatos, sus leyes y le dice a Israel, él mismo pone las condiciones: Israel, tú tienes que obedecer, tú tienes que vivir y cumplir conforme a el pacto, conforme a lo señalado en este pacto. Así sería en este caso. Por eso es que capítulo 10, del verso 12 hasta el verso 22, habla acerca de lo que Dios exige. Y yo quiero concluir este tiempo adentrándonos en un poco a describir aquellas cosas que exige el Señor dentro de este pacto. Número 1, versículo 12 y versículo 20. Dice allí el Señor: lo que exige Dios, el eterno Rey, de su pueblo, es que temas a Jehová tu Dios. Eso es lo que dice. ¿Qué pide Jehová de ti, Israel? Que temas al Señor tu Dios. Y la palabra temor no quiere decir miedo, no quiere decir espanto, no quiere decir terror, no quiere decir pánico. La palabra temor tiene que ver con respeto, tiene que ver con reconocimiento. La palabra temor tiene que ver con una propuesta de afecto, de respeto. Por eso es que dice el libro de Proverbios capítulo 1 verso 8: el principio de toda sabiduría en el ser humano es el temor de Dios, porque está refiriéndose al hecho de que no hay nada más sabio, no hay nada más inteligente que respetar a Dios. Hay gente que blasfema contra Dios, hay gente que aduce a Dios, situaciones calamitosas de la vida, situaciones críticas en la humanidad, y le echa la culpa a Dios de aquellas cosas y no asumen el hecho de que es el hombre el responsable de todas esas situaciones críticas, que es el hombre mismo el culpable y no Dios, sino el hombre por su desobediencia. Entonces, número 1, temer a Dios, temor de Dios viviente, respetarlo. Por eso es que una de las cosas que el Señor cuestionó tanto a Israel fue acerca de la idolatría, porque adorar ídolos e imágenes representa un rechazo y una especie de repudio a Dios. Es como cuando alguien está casado con una mujer en legítimo matrimonio y cualquiera de los dos viene y busca a otra persona fuera del matrimonio. Eso es una falta de respeto terrible.
Por eso es que en la Biblia se llama eso fornicación espiritual o adulterio espiritual. Entonces el Señor dice, tienes que respetar. Así como cuando se hace el pacto del matrimonio. Y dentro del pacto se contempla el respetar al cónyuge y serle fiel y honrarlo. Asimismo, en el pacto con el Eterno, nosotros decidimos honrar al Eterno, es ser fiel a Él y no andar con dioses extraños o con dioses ajenos o con dioses de madera o hechos por manos humanas. Entonces, a eso se refiere el temor. No rechazarlo y reconocerlo a Él como el único Dios verdadero. La gente habla de muchos dioses, pero solo existe uno, no hay más. No hay más. El único Dios verdadero se llama Yahweh Elohim, el único. Lo demás solo es vanidad, idolatría y cosas vanas que ya hemos hablado. ¿Qué exige Jehová? ¿Qué exige nuestro Dios, el Eterno? Número 2, que andemos en todos sus caminos. ¿Qué significa esto de andar en todos sus caminos? Está ahí en el verso 12 y en el verso 20. Andar en todos sus caminos representa considerar su instrucción, sus palabras, sus mandamientos. Está reducido en 2. Anteriormente eran 10 decálogos, pero el total de las normas son 613 normas de ley. Entonces el Señor dice, son principios eternos que están establecidos para nosotros para que andemos en todos sus caminos. O sea, respetemos su palabra, cumplamos su palabra, entremos en un estado de obediencia a su palabra, caminemos según sus mandatos, vivamos según sus decretos, sus preceptos eternos. Entonces la palabra de Dios se convierte para todos los seres humanos en la norma de vida y conducta que el Eterno estableció. Eso significa andar en todos sus caminos. Guarda su palabra desde la A hasta la Z, desde el alfa hasta el omega, desde la primera hasta la última. Guarda su palabra, respétala, considérala, valórala. No viole sus principios, no quebrante su norma. Y podrás vivir bajo su bendición y favor. Número 3, ¿qué pide Jehová Dios? Que lo ames, que le sirvas a Jehová tu Dios, verso 12 y verso 20, con todo tu corazón, con toda tu alma, como versa el gran mandamiento. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, verso 5, 6, ahí en adelante. Jehová Dios es uno solo. Shema Israel, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todas tus entrañas. El Eterno manda que aprendamos a amarlo apasionadamente. Amarlo de tal manera que cumplamos el verdadero sentido de la palabra amar. Amar significa ser parte del otro. O sea, una parte me corresponde a mí y la otra parte le corresponde al otro. Pero cuando nos unimos, como se une en un matrimonio, en una relación matrimonial, ya no son dos, sino que uno. Ahora ambos se entrelazan y el uno con el otro forman parte de un todo. O sea, amar al Señor es decir, Señor, tú eres mi vida y yo soy tu vida. Ese nexo de que yo estoy en Él y Él está en mí, esa unidad de que yo soy parte de Él y que parte de Él ha depositado en mí, parte de su presencia, de su espíritu, la sangre de Yeshua está depositada en nosotros. Amar al Señor quiere decir que somos uno con Él. Ya no somos dos, ahora somos un solo espíritu, como dice su palabra, el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Entonces, esto quiere decir que tú ya no puedes vivir sin Él, porque Él es tu vida, Él es parte de ti. Ya no puedes vivir sin Él. Así como cuando hay personas que dicen, ay, yo no puedo vivir sin esta mujer. O esa mujer que dice, ay, yo no puedo vivir sin este hombre, lo amo. Asimismo, ya no podemos vivir sin Dios.
Ya no podemos vivir si no estamos con Él. No podemos vivir sin adorarlo. No podemos vivir sin abrazarlo. No podemos vivir sin decirle te amo, Señor. No podemos vivir si no nos arrodillamos y oramos a nuestro Padre. No podemos vivir sin leer su palabra, su mandamiento, sin leer sus mandatos eternos. No podemos vivir si ya no adoramos su nombre, si no lo exaltamos a Él. No podemos vivir si no estamos hablando de Él, predicando, compartiendo el mensaje de salvación a otros, hablando continuamente acerca de Él. Amar significa valorar en extremo. Amar significa adorar al extremo. O sea, tú adoras al Padre. Así como cuando a veces las madres le dicen a sus hijos pequeños, uy, te adoro, mi bebé. Asimismo, le podemos decir a Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro eterno Señor, te amo, te adoro, Señor. Ya no podemos dejar de expresarle nuestro amor. No podemos dejar de expresarle nuestra pasión por Él. Nuestros sentimientos, somos uno, lo amamos y el Señor desea que nosotros lo amemos, que guardemos su palabra, verso 12 también, que guardemos sus estatutos, que circuncidemos nuestro corazón o el prepucio de nuestro corazón, que quiere decir consagración y santidad, versículo 16. Recuerde en el pacto renovado, número 1, parte 1, que hablé acerca del corte de la circuncisión del corazón, donde se corta el prepucio del corazón que representa lo malo, el haber sido una persona pecadora y haber cometido tantas cosas, pero que ahora te arrepientes. El Señor hace un corte, saca el prepucio del malo, la parte de la carne dañada, y limpia nuestro ser para que nosotros podamos adorar al Dios viviente. ¿Qué exige el Señor? ¿Qué más exige? Verso 21. Dice allí, el Señor exige que lo adoremos. Adorar significa amar al extremo. Dice el verso 21, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. En otras palabras, tú no puedes adorar dioses ajenos. Tú no puedes adorar una piedra. Tú no puedes adorar un palo. Tú no puedes adorar un yeso, un pedazo de metal. Tú no puedes adorar nada de lo que ha sido creado, porque no puedes arrodillarte ante los ángeles, porque aún los ángeles han sido creados por Dios. No puedes adorar a nada de lo que haya sido creado en los cielos y en la tierra. Al único que puedes adorar, al único que puedes exaltar, es al Dios viviente. Él es el objeto de nuestra adoración. Él es el objeto de nuestra alabanza. Él es la razón de la expresión de nuestro cántico. Por eso es que todos los cánticos, todo lo que nosotros cantemos, tiene que estar dirigido hacia Él. Tiene que honrar su nombre, tiene que glorificar su nombre, tiene que bendecir al Eterno, tiene que manifestar la gloria del viviente que vive. Él es el objeto de tu alabanza. Él es el enfoque de tu adoración. Solo a Él, cuando tú adores al viviente, adóralo a Él. No puedes adorar imágenes, no puedes adorar a María, no puedes adorar a Pedro, a Juan o a alguno de los apóstoles. No puedes adorar a ángeles porque han sido creados por Dios. El Eterno dice, solo a Él es la adoración. El objetivo principal de tu alabanza, de tu adoración. Por eso es que adorar es el término que se utiliza para describir el Teilín de Dios, que es el nombre original del libro de los Salmos. En otras palabras, Teilín significa alabanza exclusiva para Él. Entonces, cuando adoramos, nuestra alabanza, nuestra adoración debe ir directa a Él, exclusiva para Él. Cuando adoras a imágenes, cuando practicas la idolatría, eso se convierte en un rechazo, eso se convierte en una ofensa terrible. Por eso es que la idolatría es una ofensa terrible contra Dios, porque la gente adora el madero, la gente adora cosas creadas, crucifijos,
La gente adora amuletos. Y todo eso representa una rebelión en contra de lo que es verdadero. Y el único verdadero es el Señor. Él es el objeto de nuestra alabanza. Él es nuestro Rey, nuestro Señor y Dios. Y el deseo del Dios viviente es que entremos en un pacto con Él. Que entremos en un pacto con Él. Y la manera de entrar es a través de la sangre del Cordero. Como dice el libro de Hebreos, capítulo 10, del verso 20 en adelante. Entremos a la presencia del Dios viviente por medio del camino vivo y nuevo que nos abrió a través del rompimiento del velo, con la sangre que Él derramó por nosotros. Y adoremos al Dios viviente, porque la sangre del Cordero es el único medio, el sello, la señal, la evidencia de que solo a través de Él podemos tener un pacto con el viviente. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice su palabra, sino solo Yeshua HaMashiach. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro, Juan, Pablo, cualquier apóstol no puede salvarte. María no puede salvarte, porque el único que murió en la cruz, que derramó su sangre y presentó su cuerpo como señal y evidencia de redención y restauración, se llama Yeshua HaMashiach, el Cristo viviente. Jesucristo es nuestro Salvador. No hay nadie más. Nadie más te puede salvar. Ninguna religión te puede salvar. El único que puede dar salvación se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Recordemos solo algo. Dijo el Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy, que os he puesto entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y la prolongación de tus días y de tu descendencia. Dice el Señor hoy que los cielos y la tierra son testigos de este pacto, de este acuerdo que Él establece por su palabra en Deuteronomio 30, 19 y 20. Los cielos y la tierra son los testigos de este pacto. Y a ti te toca escoger entre la vida y la muerte. La gente no sabe que si rechaza a Jesucristo como Señor y Salvador, entraría en condenación eterna. Estaría bajo maldición, bajo bastardía. La maldición nunca se quitaría sobre su casa o sobre su cabeza. Pero el Señor quiere librarnos de la maldición. Por eso dice, el Señor nos ha liberado de la maldición de la ley. Porque había incapacidad en el ser humano de cumplir la ley como correspondía. Pero Jesucristo nos ha justificado delante del Padre, y ahora solo en su nombre podemos ser salvos por Él o justificados delante del Padre. El Señor nos pone a elegir la vida y la muerte. El Señor te dice a ti, ¿qué quieres elegir? Los cielos y la tierra son mis testigos. Y esta palabra que yo hoy te estoy compartiendo también es testigo. Yo vendría a ser otro testigo de que el Eterno ha puesto esta palabra que representa su vida. Y ahora te corresponde a ti recibirla o no. Si la recibes, hay bendición. Si la rechazas, hay condenación, hay maldición, hay muerte. Estás fuera del pacto y fuera de las promesas. Recibir a Cristo es entrar en el pacto nuevo con el Eterno a través de Yeshua HaMashiach y ser beneficiado con las nuevas promesas, mayores y mejores,
que trae el nuevo pacto por su gracia, en justicia o en la justicia del Cristo viviente. Yo te invito hoy a que hagas una elección y tomes el consejo de Deuteronomio capítulo 30, verso 19 y 20. Y el consejo es: escoge la vida, escoge a el Señor. Abre tu corazón a Jesucristo, el Rey de los Reyes y Señor. Abre tu corazón y permite que Él rompa toda cadena de maldición sobre tu vida y seas bendecido. Te invito a que leas en tu casa Deuteronomio capítulo 28. Del 1 al 14 habla de las bendiciones por la obediencia. Del 15 en adelante hasta el último de los versículos habla acerca de las maldiciones. ¿Y por qué crees que solo hay 14 versículos para hablar de las bendiciones? Porque las bendiciones son múltiples y mayores y generales y se resumen en una palabra: el buen tesoro del Dios viviente. Pero las maldiciones son muchísimas: enfermedad, muerte, escasez, pobreza, destrucción, ruina moral, ruina espiritual y tantas otras cosas más que versa el verso 15 en adelante de Deuteronomio 28. Pero el Señor te ha puesto hoy para que escojas la vida y te invita a escoger la vida. Yo te invito a que escojas la vida amando al Señor tu Dios, sirviéndole, recibiéndole en tu corazón, abriendo tu corazón a Él. Y una vez que has entrado en pacto, te invito a obedecer el pacto del Dios viviente, su palabra, sus mandatos, para que sean bendita tu vida, bendita tu casa, bendita tu familia, bendita tu descendencia, bendita tus generaciones. Y como dice las Sagradas Escrituras, que el Señor te bendiga por 1000 generaciones. Yo voy a hacer una oración para que tú abras tu corazón a Jesucristo. Repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, pido perdón por todos mis pecados. Hoy, al escuchar tu palabra, entiendo que hay un nuevo pacto en tu sacrificio, en el derramamiento de tu sangre y en tu cuerpo partido y herido por mis pecados y rebeliones. Por lo tanto, hoy, Señor, yo acepto la ofrenda de tu cuerpo y de tu sangre como la señal de este nuevo pacto. Y por lo tanto, Señor, te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador, Señor de mi vida, desde ahora en adelante. Gracias, Rey del cielo. Mi vida te pertenece a ti. Gracias por amarme. Gracias por ser bueno. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder conocerte. Amén. Padre, ahora en el nombre de Jesucristo, oro por todas las personas que han tomado la decisión de abrir su corazón a ti. Yo declaro, Señor, que entran en un nuevo pacto, como dice tu palabra, en el poder de la sangre y en el poder de tu cuerpo partido por nuestras rebeliones. Declaro, Señor, que la obra redentiva del Cristo viviente se hace eficaz y efectiva en la vida de todos aquellos que han abierto su corazón a ti, que te han recibido como Señor y Salvador. Por lo tanto, declaro que toda maldición se rompe, maldiciones generacionales, maldiciones por actos de desobediencia, maldiciones cualquiera que sea su naturaleza. Se rompe la maldición generacional, la maldición de iniquidad. Se rompe toda maldad, todo yugo de impiedad. Se rompe la rebelión, se rompe la anarquía, se rompe la insolencia, se quebranta toda contumacia, se rompe toda obra de las tinieblas de enfermedad, se destruye la enfermedad. Y por lo tanto, en el poder redentivo de la sangre y del cuerpo de Cristo, yo declaro sanidad, como está escrito en tu palabra. Mas su cuerpo fue partido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, pero en su cuerpo herido o abierto nosotros fuimos sanados. La iniquidad fue rota y destruida, y la maldición, el castigo sobre nuestra paz, fue destruido, porque el Cristo viviente pagó por nosotros. Señor, declaro
desde hoy en adelante la vida del viviente que vive Yeshua HaMashiach sobre cada persona. Y oro, Señor, para que tú traigas paz sobre la tierra y toda persona que nos esté escuchando pueda recibir de ti los beneficios redentivos. Yo declaro que toda persona que está enferma, que tiene algún proceso de enfermedad terminal, un cáncer o cualquier tipo de enfermedad catastrófica, ahora mismo pon tu mano allí donde tienes la afectación o el problema de enfermedad, y el Eterno pondrá su mano sobre tu mano. La sangre del Cordero estará como señal sobre tu mano. La herida abierta del Cristo viviente estará como señal sobre tu mano, para que recibas hoy los beneficios redentivos del poder de la sangre de Cristo. Y declaro hoy que en su herida abierta fuiste sanado. Esa maldición de enfermedad, esa maldición genética, esa maldición cromosómica, esa maldición de diabetes o cualquier enfermedad hereditaria, hoy se rompe, hoy se anula. Toda leucemia se termina, toda maldición de enfermedad se termina, toda maldición genética se termina. En el nombre de Yeshua, la vida del viviente manifestando su vida sobre ti. Te declaro sano, te bendigo. Bendigo tu vida, tu casa, tu familia, bendigo tus hijos, bendigo tu descendencia, bendigo tus generaciones. Bendigo todo lo que el Señor ha puesto en tus manos. Bendigo lo que el Eterno te ha entregado. Te bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y declaro que todas las promesas del Eterno en Cristo Jesús son una bendición para tu vida el día de hoy. Gracias, Padre, por este nuevo tiempo de refrigerio que viene desde tu presencia, con la manifestación del Cristo viviente sobre nuestra vida. Gracias, mi Rey, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Así se ha sellado. Amén y amén. Si quieres, puedes escribirnos a nuestro canal Ministerio Linaje del Rey, YouTube. Si quieres hacer algunas preguntas o tienes dudas, las puedes hacer y yo te responderé en la medida en que ingresen tus preguntas. Si necesitas una oración, comunícate con nosotros y nosotros estaremos orando por ti. Queremos iniciar una especie de amistad y compañerismo con todos los que nos escuchan. No importa la ciudad de donde seas, el país desde donde te comuniques. El Dios viviente es el Dios que vive en todo lugar, omnipresente. Él quiere bendecir tu vida. Comunícate con nosotros. Suscríbete a nuestro canal para que todos los mensajes, las predicaciones y todo lo que subamos al canal pues te llegue como aviso o estreno. Dios te bendiga grandemente y será hasta un nuevo tiempo de refrigerio en su presencia.